Orá, tu casa en Israel. Top, Shalom, la clase que vamos a hacer ahora es, como tienen aquí en el título, en qué cosas que hay que escuchar a los jajamim, o cuándo hay que ir a preguntarles cosas a los jajamim, y también tenemos historias de qué pasa cuando los jajamim discuten entre ellos, a quién hay que escuchar, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a ver también lo que nos dice la Torá de estas cosas y el comentarista Barbanel. En la primera fuente que está en el libro de Devarim, en el capítulo 17, nos dice así. ¿Tienen acá donde está en Ibrit con puntitos? Dice así. Ki palem mimcha davar la mishpat, ben dam ledam, ben dim ledim, ben nega le negra, libre ribot besheareja. Dice, cuando hay ipale mimcha davar, ipale es algo que es pele, algo que uno no sabe exactamente, algo como que es más allá de lo que uno entiende, y uno no sabe cuál es la respuesta de esto, y en qué puede ser, entre distintos tipos de sangre, si uno no sabe si es pura, no es pura, entre distintos tipos de veredictos que hay que dar una definición, o cuando había todo tipo de nega es llagas, ¿sí? Que la gente tenía, o si habrían dibre ribot bishereja. Ribot, ¿alguien sabe lo que es meribá? Pelea. Entonces, dibre ribot bishereja es si hay peleas en tus puertas. ¿Por qué dice sheareja? Porque en la época antigua, en las entradas de las ciudades había complejos de tribunales. ¿Vieron cómo es Shariaf hoy en día? Que no es solo una puerta, es todo como un complejo. Y en la época antigua ahí estaban también los jueces. Entonces, cuando habían peleas, la gente iba a la puerta de la ciudad para, si salían de la ciudad y habían tenido una discusión en el campo, no entrar a la ciudad cuando había una pelea que no estaba solucionada. ¿Entienden? Entonces, en las puertas de las ciudades estaban los jueces. Entonces, acá la Torah nos dice si hay peleas en tus puertas. ¿Por qué en las puertas? Porque hay un pleito que no fue resuelto por los jueces que están ahí. Entonces dice, en todos estos casos, cuando no sabes cómo definir la ley entre distintos tipos de sangre, distintos tipos de leyes, distintos tipos de llagas o en distintas peleas, dice la Torah, Bekamta bealita el amakom asher ifjar Hashem elokeja bo. Primero dice que uno tiene que ir al lugar que Dios va a elegir, que ahí va a estar el Tribunal Supremo. El lugar que Dios iba a elegir después fue Yerushalayim y en el Bet HaMikdash. O sea, ahí estaba el Tribunal Supremo más grande que teníamos. Y dice el Pasuk Tet, Ubata la Kohanim aleviim bela shofet asher yeh bayamim haem. Y uno tiene que ir a los Kohanim, los Levim o al juez que va a ver en esos días. Bedarashta bigidu lecha dvar hamishpat. Y uno va a preguntar y le van a decir a uno cómo es el veredicto de las dudas que uno tiene. Y el Pasuk de la Torah nos dice, Beasita al pia davar asher yagidu lecha, vas a estar de acuerdo a lo que te van a decir, minamakom ha'u, asher ifjar Hashem beshamarta lasot kekol asher yoruja. Y de lo que te digan en este lugar que Dios eligió, tú tienes que cuidar de hacer de acuerdo a lo que te indiquen. Y el último pasuk de la Torah que nos habla de este tema nos dice, al pia Torah asher yoruja ve'al mishpat asher yombru lecha ta'aseh. O sea, tienes que hacer de acuerdo a lo que te indiquen. Lotasur binadabar asher yagidu lecha yaminus mol. No te alejes de lo que ellos te dicen a la derecha o a la izquierda. Ustedes, ¿qué aprenden de este texto que les acabo de explicar? Si es que se acuerdan. Bueno, que acá lo que está diciendo es, la Torá está dando el poder a los jajamim para resolver los problemas que tal vez la gente no tiene una respuesta clara, y a los jajamim que iban a estar en la corte suprema de aquel momento, que iba a ser en Lishkat HaGazit, se ve en el Bet HaMikdash, que ahí estaba el Sanedrín supremo. O sea, la Torah está dando la fuerza a los jueces para definir en todos los casos donde hay dudas. Tú dices, bueno, yo quiero saber de acuerdo a lo que hace la Torah, pero si la gente no tiene muy claro qué es lo que dice la Torah, tenían que ir como al Sanedrín. ¿Está bien? Y ahí a resolver sus problemas. Pero por otro lado,
esta frase de la Torá le da el poder a los sabios de que en el futuro resolver toda duda de cómo cumplir una mitzvah. ¿Entiendes? No tienes muy claro, la Torá te dice que hay que guardar el día de Shabbat, que hay que guardar el día de Shabbat para santificarlo. Entonces, ¿cómo lo guardas para santificar exactamente? Si no lo sabes exactamente, o si la Torá no te lo dice, ¿quién te lo va a explicar? Son los jajamim, ¿entienden? O todo tipo de mitzvot, y acá es lo que le da el poder a los jajamim de tomar decisiones, porque la gente sabe, yo quiero cumplir lo que Dios me ordena. ¿Dónde está lo que Dios me ordena? ¿Dónde está escrito? En la Torá. Pero hay cosas que no están claras de la Torá, entonces la misma Torá te dice, bueno, cuando algo no lo tienes claro, vas a los jajamim y haces de acuerdo lo que ellos te indiquen. O sea, la Torá le está dando el poder a los jajamim de tomar grandes decisiones en el futuro. La próxima fuente, la segunda, que dice Talmud Babli Masejet Rosh Hashanah, dice así. Cita una parte de lo que leímos, que lo que acabamos de leer, una parte dice Beomer en Devarim Yudzaim, Ubata el Kohanim al Leviim bela Shofet asher yeh bayamim. Dice, y vas a venir al Kohen y al Leví, al juez que vas a tener en tus días, o en esos días. Y pregunta acá la Gemara, Bejitale al Daatja, she'adam olech etzel hadayam shelo haya beyamav. Vas a llegar a pensar que vas a ir a un juez que no va a estar en tus días. ¿Por qué Lutero me dice vas a ir al juez que vas a tener en tus días? ¿Qué voy a ir? ¿Al juez que ya está muerto? ¿A quién le voy a ir a preguntar? ¿Al rabino que ya no está? ¿Y por qué dice la Torah esto? Contesta acá el Talmud. En lejaleilejet el shofet shebeyamav. La persona solo puede ir al juez que está en sus días. Beomer, y trae una cita de Coelet que dice, de Eclesiastes, Beal tomar mashe ayashe ayamim arishonim ayu tobim miele. Y no digas que, qué bueno que era antes, que los de antes eran jajamim, los de antes eran grandes rabanim, en ellos se podía confiar. ¿No es cierto? Ayer falleció el Rab Ovadia Yosef, tal vez el rabino sefaradí más importante de los últimos 500 años. Tal vez, en serio, vivimos una época con un rabino de una sabiduría tal que tal vez después de Rabbi Yosef Karo él fue el rabino sefaradí más importante que hubo en la historia. En lo que él sabía, en lo que escribió, las determinaciones que él tomó. Entonces la gente que puede decir, bueno, antes estaba el Rab Ovadia y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es lo que te está diciendo el Talmud. No digas que, bueno, antes eran buenos y hoy no hay con quién trabajar, con quién. Lo que tienes en tu generación es lo que tienes. Y a ellos les vas a preguntar. Cuando hay una pregunta nueva, cuando hay una pregunta que no fue detallada antes. Por ejemplo, hace 60 o 70 años surgió la pregunta, ¿qué pasa en Shabbat con la electricidad? ¿No es cierto? Cuando estaba la Torá no existía la electricidad, solo la electricidad de los rayos del cielo había. Cuando estaba el Talmud no existía la electricidad, cuando se escribió el Shulchan Aruch no existía la electricidad. Cuando se escribe la Mishnah Berurah, el comentario grande de la Halajá, de la parte de algunas partes de la parte de Orach Haim, no era relevante para mucha gente la electricidad todavía, y no habla de la electricidad. Entonces, hace 70 años, tuvieron que empezar los grandes rabanim a decir a todo el mundo, bueno, ¿qué pasa con la electricidad en Shabbat? ¿Y a quién le iban a ir a preguntar? Bueno, los jajamim de esa generación tuvieron que tomar una decisión, si se puede la electricidad en Shabbat o no se puede. Y así con cada pregunta nueva que surge. ¿Entienden? Entonces, bueno, lo que tenemos en nuestra generación tenemos que ir a preguntar. La tercera fuente dice así, que es del Talmud Babli de Masejet Brachot, dice, Kol mili de Rabanam asmijenu al lo de lot asur. Todas las palabras del Rabanam, de los Jajamim, se basan que nosotros tenemos que cumplirla de lo que dice la Torá, lot asur, de que no te apartes de lo que ellos te dijeron.
Y después hay una pregunta importante que trae la cuarta fuente y que dice así: Amar Rabbi Hia bar Rashi Amar Rab, Amadlik ner shel Hanu tzarich levarech. Y después pregunta, Mai mevarech, ¿no es cierto? Cuando prendemos las velas de Hanukkah, bendecimos. ¿Qué bendecimos? Acá dice, y ustedes ya saben, mevarech asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leatlik ner Hanukkah. Si lo traducimos, decimos: bendito eres tú, Dios, Dios del mundo, el cual nos indicaste, el que nos santificaste con las mitzvot y nos ordenaste prender las velas de Hanukkah. Tengo una buena pregunta que acá la trae el Talmud. Eihan tzivanu, ¿dónde Dios nos ordenó prender las velas de Hanukkah? Esa es la bendición que decimos cuando prendemos las velas de Hanukkah. Decimos que Dios nos indicó prender las velas de Hanukkah. Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leadlik ner shel Hanukkah. ¿Dónde nos indicó prender la vela de Hanukkah? ¿Qué? No lo hizo. Entonces, ¿qué? ¿Decimos una braja que es una mentira? Rabanán. ¿Qué? De Rabanán. Najón. Pero entonces, ¿por qué? Sí, entonces, ¿por qué no decimos algo que tenga que ver con Rabanán, con los jajamín? ¿Por qué decimos que Dios nos ordenó? ¿Qué? Porque ayer hay una parasha donde sale como codificado ahí que con unas iniciales. No. No. Porque ayer sí ordenó que hagamos caso a los rabanim. Ya fe. O sea, Hashem te ordenó hacer caso a los rabanim. Y porque Hashem te ordenó hacer caso a los rabanim, nosotros decimos como que lo que nos ordenaron los rabanim es como que lo que directamente Hashem nos ordenó. Esa es la explicación y esta es la respuesta que está acá en la tercera fuente, en Masejet Shabbat, la hoja Kaf Gimel Amud Aleph, que ahí dice Rabbi Abai Amar Melot Asur, que esto lo aprendemos de que no nos tenemos que apartar de lo que los Jajamim nos dijeron. Pero de ahí viene, como dijiste tú. Rambam, Maimónides, en la próxima fuente, explica y dice así: Vechen kol hamitzvot shem midivrei sofrim, ben mitzvah shehi chova midivreihem, kegon mikra megillah ve'adlakat ner Shabbat ve'adlakat ner Hanukkah, dice, y así es con todas las mitzvot que son mitzvot midivrei sofrim, o sea, de Rabanam, de los Jajamim, entre que es una mitzvah, que es una obligación, como ser leer la Megillat Esther o prender las velas de Shabbat o prender las velas de Hanukkah. Fíjense, las velas de Shabbat también es una mitzvah de Jajamim y nosotros decimos en la bendición de cuando prendemos las velas Sher kideshanu bemitzvotav betzivanu leadlik ner shel Shabbat. También decimos que Dios nos ordenó prender las velas de Shabbat y Dios no nos ordenó. La Torah no hay en ningún lado, dice la Torah, que hay que prender las velas de Shabbat. Es más, la Torah dice que no tenemos que tener que tener fuego en ningún lado en Shabbat. Eso es lo que dice la Torah, ¿no es cierto? Que está prohibido leavir, traspasar, transmitir fuego en Shabbat. Entonces acá continúa Rambam y dice, o sea, si es una mitzvah que nos dijeron que es una obligación como estas, o si es una mitzvah, ben mitzvot sheinan chová, que gom erubu netilat yadayim. También netilat yadayim es una de estas cosas que decimos que Dios nos ordenó y nos ordenaron los jajamim, o hacer erub. ¿El erub para qué se hace? Para poder cargar, ¿no es cierto? Si tenemos un lugar que está cercado, pero no tenemos una comida en común entre todos los que están en ese lugar cercado, no se puede cargar. Entonces, como queremos cargar, hacemos el erub, y en el erub también decimos Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu. También decimos que Dios tzivá otanu, que Dios nos indicó, nos ordenó. Entonces dice, tanto lo que es obligación como las velas de Hanukkah, las velas de Shabbat y la lectura de la Megillah en Purim, como algunas cosas que no son obligación, como el Erub y Netilat Yadayim, porque si no quieres comer pan, no estás obligado a hacer Netilat Yadayim. Si no quieres cargar, no estás obligado a hacer un Erub. Pero Rambam no dice, tanto una como la otra, cuando cumples esta mitzvah, dices esta brajá, מברך על הכל קודם לעשייתם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות ויחם ציוונו בתורה, dice Rambam, שכתוב בה אשר יאמרו לך תעשה.
Dice la Torah, lo que te van a decir los sabios tienes que hacer. Nimtza inyan advarim beatzan kahu asher kideshanu bemitzvotav betzivanu baem lishmoa meelo shetzivanu. O sea, Rambam dice, ¿dónde está? Que es la respuesta que dio Ruti. El Rambam aprendió de ti. Muy bien, Maimónides, que aprende de una jajamá. Entonces dice acá Rambam que... ¿Cómo? Jajam Ruti. No, Jajamá Ruti. Dice acá, y acá dice Rambam, Uashar Kideshanu Mitzvotav Betziva Baem Lishmoa Meelu Shetzivanu. ¿Qué? O sea que nos ordenó escucharlos. Eso es lo que dice Rambam. ¿Está bien? Entonces es algo muy importante. La próxima fuente viene un poco a romper digamos, el orden de fuentes que les traje hasta ahora. ¿Qué pasa cuando los jajamín se pelean entre ellos por a quién hay que escuchar? No sé, tal vez puede ser que estudiaron esta historia, pero es la historia, una de las mejores historias de todo el Talmud. Cuando les dicen las historias del Talmud, esta es, me parece, la que se llevó el premio. Es más, en un museo la hicieron película. ¿Alguno de ustedes estuvo en Katzerim? En Katzerim, en el Golán. Ahí hay como un Kfar Talmudí, que hay como un pueblo de la época del Talmud, con un Beta Knesset muy antiguo, y hay un lugar que ahí hay también una película. Y en la película es como niños que están aburridos con la televisión haciendo zapping y llegan a una filmación de esta discusión del Talmud, que es tan interesante que hasta le hicieron ahí película, esta discusión del Talmud. O sea, si les gusta mucho, se toman el bus, se van a Katzerim, ven la película y vuelven en 3 días, porque hasta que llegan y vuelven, pero acuérdense que está la película esta en Katzerim. Dice así, si quieren seguirme, estoy acá, en donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 6º párrafo. Talmud Babli, Masejet Baba Metzia, hoja... la hoja Nuntet es la hoja 59 del Talmud, Amud Bet. Ahí nos está hablando, el Talmud anteriormente estaba hablando de un horno, ¿sí? De un horno que se llama Tanurosh el Achnai. Era un horno que lo hacían, los hornos en la antigüedad, los hacían a través de que con piedras los construían, hacían como un semi-iglú. ¿Saben lo que es, no es cierto, un iglú? Bueno, entonces discutían si el horno es puro o no es puro. En la época de los Jajamim, de la Mishnah sobre todo, todavía se cumplían mucho las leyes de pureza, de impureza, y había una discusión si el horno era puro o era impuro. Entonces pregunta, Tanur sabemos que es horno, y Achnai no sabemos lo que es Achnai. Sí, que acá dice Tanur shel Achnai. Pregunta aquí la Gemara, Vezeu Tanur shel Achnai. Mai Achnai, pregunta, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shekifu Dvarim be'Achnazu betimu. O sea, dice, ¿por qué lo llaman así? Porque ellos trataron de leachnía. ¿Qué es leachnía también en hibrid? Como que hacer por la fuerza, de convencer, de vencer, con respecto a cómo es la ley acá, betimú, y lo impurificaron. Y acá continúa y nos dice Tana, y aprendimos de los Jajamim, de Otoayom Eshiv Rabbi Eliezer Kol HaTshuvot Shel HaOlam Velo Kiblu Eimenu. Habían 2 posiciones, la posición de los Jajamim y la posición de Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer tenía su posición, y él decía, traje todas las respuestas del mundo y no aceptaron mi posición. ¿Sí? Y Amar Laem, y Malachá Kamoti Harub Zeyochiach, quiso empezar a traer demostraciones a través de milagros, que él tenía razón en la halajá. Entonces Rabbi Eliezer dice, si la halajá es como yo, que el Harub, este árbol de algarrobo, que lo demuestre. Neikar Harub mi mekomó me ama. Dice, el árbol se arrancó del lugar 50 metros. O sea, el árbol estaba acá y de repente y se fue el árbol 50 metros. ¿No es cierto? Todo el mundo estaría, ¡ah! ¡Terrible!
terrible milagro hizo el rabino y esto nos demuestra si tienen fuerza para hacer algo así, quiere demostrar que ¿qué? Que tiene razón, ¿no es cierto? Si puede hacer semejantes cosas. Nunca escucharon que les cuentan, como a veces de rabinos que quieren engrandecerlos, de grandes historias, de cosas que pudieron revelar o saber. Entonces están trayendo algo parecido. De Ambrila Arbame Otama. Y hay quienes dicen, no se corrió 50 metros, sino se corrió 200 metros. Pero eso no importa. Le contestaron a Rabbi Eliezer, Ambrulo, Mevim Reaya Minaharub. Le dijeron, no se trae una prueba de el algarrobo. No, que no me traigas una prueba de un árbol que tú tienes razón en la halajá. No es el tema, ¿no es cierto? Estamos hablando si el horno es puro o impuro y tú quieres demostrarme a través de un árbol que tiene patitas, las raíces que caminan, de que tienes razón. Hazar be'amar laem y malajá kamoti amat amaim yojihu. Si la halajá es como yo digo, que el torrente de agua que lo demuestre. Hazru amat amaim leajoreem. Y nos dice aquí la Gemara que el agua ¿para dónde corre? Para abajo, para la pendiente. En vez de correr pendiente abajo, el agua empezó a ir pendiente para arriba. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿No es cierto? Entonces le contesta Mambrulo, no me traigas demostración de la corriente de agua, del torrente de agua. Hazar be'amar laem y malajá como ti kotle bet midrash yojihu. Si la halajá es como yo, que las paredes del bet midrash que demuestren. ¿Y qué iban a hacer las paredes? Entonces dice acá la Gemara, atu kotle bet midrash lipol. Las paredes del bet midrash se empezaron a inclinar como para caerse. O sea, de que Rabbi Eliezer tenía la razón. Ahí Rabbi Yoshua se enoja y dice, Gaar baem Rabbi Yoshua, be'amar laem, im talmidei chachamim menatzchim ze et ze be'alachá, atem matibchem. Dice, si los chachamim discuten en la halajá, ustedes paredes, ¿qué se meten acá? Así les dijo Rabbi Yoshua. Y la Gemara nos dice acá algo muy bonito. Lo naflu mipnei kvodo shel Rabbi Yoshua, velo sakfu mipnei kvodo shel Rabbi Eliezer. No se cayeron las paredes totalmente en honor a Rabbi Yoshua, que les dijo de qué se meten, y no se enderezaron totalmente las paredes nuevamente por el honor de Rabbi Eliezer, que les dijo que ellos demuestren si tenía razón. O sea, como que quedaron las paredes torcidas de ese Bet Midrash. Y dice acá la Gemara, Be'adaim matim be'omdim, y dice las paredes todavía están inclinadas. Continúa Rabbi Eliezer, Hazar be'amar laem y malachak moti min hashamayim yojihu. Si yo tengo razón en la halajá, que del cielo lo demuestren. Antes de ir a qué respondió el cielo, ¿qué ustedes ven en esta discusión? ¿Qué es lo que quería hacer Rabbi Eliezer? Tenía la razón. ¿Pero qué trataba de hacer? Dejar la halajá como era. Él quería que la halajá sea como él, pero ¿qué quería hacer? ¿De qué manera quería demostrar que la halajá era como él? Milagros. A través de milagros, o sea, a través de cosas sobrenaturales. A través de cosas que no son naturales, cosas que no son de acuerdo a la naturaleza del mundo. Él quería demostrar que tenía la razón en la halajá y que los jajamim acepten su posición. Eso es lo que él intentaba hacer. Pero está mal hacerlo de una manera así, ¿no? Ahora vamos a ver en un segundo más. Si te contesto, arruino el final. ¿Está bien? Pero eso es lo que él trataba de hacer. Entonces vamos a ver la respuesta del Shamaim. Dice así: Yatzta bat kol be'amra. Salió una voz del cielo y dijo: Malachem etzel Rabbi Eliezer, shalachá como tobe kol makom. ¿Qué tienen ustedes con Rabbi Eliezer, que la halajá es como él en todos los lugares? Entonces, si salió una voz del cielo, ¿quién tiene razón? Finalmente, Rabbi Eliezer, ¿no es cierto? Podríamos decir. Amad Rabbi Yoshua al Raglav, se para Rabbi Yoshua, dice así, se para Rabbi Yoshua y dice: Lo bashamaymi. ¿Dónde está escrito? En la Torah dice Lo bashamaymi. En la Torah misma dice Lo bashamaymi. ¿Sí? ¿Qué quedé con la cabeza cortada? Sí. No, ahora me vuelvo a sentar. ¿Qué? Dice, entonces Amad Rabbi Yoshua y dice Lo bashamaymi.
no está en el cielo la Torá. Eso lo dice la Torá misma, ¿no es cierto? Pero la Torá, cuando nos dice eso, nos dice que no digamos que la Torá está en el cielo para decir que está muy lejos de nosotros. Eso es lo que la Torá nos dice. Pero acá Rabbi Yoshua dice, la Torá no está en el cielo. Y preguntan acá Rabbi Yoshua, ¿lo bashamayim? ¿Verdaderamente podés decir eso? Entonces acá contesta Amar Rabbi Yirmia, Shekvar nitna Torah me'ar Sinai benanu mashgichim bebat kol shekvar katabta be'ar Sinai batorah jare rabim leatot. ¿Qué es lo que le dicen acá? Le dicen, ¿qué significa que la Torah ya no está en el cielo? La Torah fue entregada al pueblo de Israel en el monte de Sinai. Entonces, una vez que la Torah fue entregada, no aceptamos que vengan voces del cielo y nos quieran decir cómo es la Torah o cómo que hay que cumplir la Torah. Eso es lo que le contesta. Esto es lo que contesta Rabbi Yirmia. ¿Por qué? Porque la Torah misma dice, Jare Rabim Leatot, que hay que ir atrás de la mayoría. O sea, Rabbi Yoshua, con la explicación de Rabbi Yirmia, desafían a una voz que salió del cielo que Rabbi Eliezer tenía razón. O sea, ahora Ruti sí puedes contestar qué quiso decirle Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer y qué le quiso decir al cielo. Vamos, seguí por lo que querías decir antes. Es que está mal. ¿Sí? Bueno, yo pienso que está mal porque es una manera de opacar a Shem, o sea, no opacarlo, pero... O sea, no es la manera correcta, tipo, tenía que... Se puede divinizar a la persona. Es que ellos tipo, si lo haces a través de milagros, convences. No dejas que la otra persona, tipo, decida por ella misma. Está bien, esa es una buena idea lo que tú dices. ¿Cuál es tu nombre? Odaya. Lo que Odaya dice también es algo... Claro, cuando traes un milagro, entonces, ¿qué puedo decir contra el milagro? O sea, no puedo usar mi lógica, no puedo usar mi razonamiento para ver qué es lo mejor y qué es lo correcto. Entonces, continúa acá la historia, y fíjense, y dice así. Eshkaje Rabbi Natan le Eliyahu, que Rabbi Natan lo encontró a Eliyahu Anabí. Vieron que Eliyahu Anabí siempre está en todas. Entonces, amarle. Dice, ¿qué hizo Dios en ese momento? Cuando estaba toda esa discusión. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Le pregunta Rabbi Natan a Eliyahu. Amarle, Kajiech beamar. Dice, Dios en ese momento se sonrió y dijo, Nitzhuni banai, Nitzhuni banai. Me vencieron mis hijos, me vencieron. O sea, como que Dios le dio la razón a Rabbi Yoshua que la Torah no está en el cielo y que entre lo que la decisión que toman los jajamim, así hay que decidir qué es lo que la Torah pide a nosotros. O sea, como que acá lo que está trayendo la Gemara es como que Dios le dio la razón a los que no quisieron recibir ni a los milagros ni a la voz que salió del cielo para demostrar cómo es la forma correcta de decidir la halajá. Ambrú. Un segundo, antes de seguir con lo que sigue, hay muchos cuando a veces quieren enseñar cómo hay que tomar decisiones, traen este trozo de Gemara. ¿Por qué? Porque es tan importante de ver la importancia de los jajamim, la importancia de escuchar a todos y la importancia de ver qué es lo que la mayoría decide. Y también algo muy importante es acá de querer que haya una sola halajá. ¿Entienden? Que esa era la idea del Sanedrim originariamente. Hoy en día vieron que hay distintas costumbres entre distintos grupos religiosos y entre distintos grupos que todos quieren cumplir la Torah. No estamos hablando entre distintos grupos porque algunos quieren cumplir solo parte de la Torah, no, entre los mismos que quieren cumplir parte de la Torah. Este dice, esto está bien, esto está mal, esto está kasher, esto no está kasher. Vieron que están todas esas discusiones que las deben conocer. Y todo eso está porque hoy en día no tenemos un tribunal que sea como un Sanedrín, como había en esa época, de que los jajamim discutan hasta que lleguen a un acuerdo. No lo hay hoy en día.
Por eso tenemos distintas halajot. Por eso hay distintos jugim que todos se ven comprometidos con la Torah, pero estos hacen de una manera. Estas mujeres usan peluca, estas no usan, estos se visten así, estos se visten así, estos comen esto, estos no comen, estos cumplen Shabbat de esta manera, estos hoy cumplen de otra manera, estos dicen que esto es cocinar en Shabbat, los otros dicen que esto no es cocinar en Shabbat. Y todo eso es porque no tenemos un tribunal que haga, que decidan como había ahí en ese momento. Ahora, ¿qué hora es? Un segundo, quiero ver si tengo más tiempo. 3:15, sí, hay más tiempo. Continúa y se ve que incluso con todo esto, Rabbi Eliezer no quería aceptar la posición de los Jajamim. No quería aceptarla. Entonces decidieron como que lo excomulgaban a Rabbi Eliezer, le hacían jerem. ¿Escucharon la palabra jerem? No. Le hacían jerem. Entonces Ambrú, Oto ayom eviu kol tearot shetiyeh Rabbi Eliezer besarfum be'esh. Todas las cosas que Rabbi Eliezer decían que eran puras, las consideraron impuras y las quemaron. Benimnu alab bebirjú, y se pusieron como ellos, contaron entre ellos, y birjú quiere decir al revés, en vez de levarejota, como que decidieron hacerle el jerem. Eso es lo que nos está haciendo la Gemara. Y después de que le hicieron jerem, no sabían, tenían vergüenza de qué, de ir a decirle que ahora están jerem. Beambru milech beyodio, ¿quién va a ir y le va a ir a avisar de que está en jerem, que no lo contamos más para Minyan, que no lo consideramos parte nuestra? Amarla en Rabbi Akiva anielech. Rabbi Akiva dijo, yo voy a ir. Shema ilech adam sheino agum beyodio, tal vez va a ir una persona que no es la persona correcta y le va a avisar, benimtza machribet kol haolam kulo, y se va a encontrar que va a estar destruyendo todo el mundo. Más a Rabbi Akiva, ¿qué hizo Rabbi Akiva? Lavash Jorim, Benitatev Jorim, se vistió con ropas de negro, se envolvió con ropas de negro, Beashab Lefanab Berrijuk Arbamot, y se sentó a una distancia de él. Arbamot es una distancia de más o menos 2 metros, o sea, te vengo a ver a ti y en vez de sentarme en una silla al lado o 2 al lado, me siento como muy lejos. Que eso se hace con quién? Con el que está en jerem. Como me ha apartado, Mujram, el que está apartado. Entonces, amarlo Rabbi Eliezer, aquí va, Mayom Miomaim, dice, ¿qué pasa hoy? ¿Qué está esto distinto de siempre? Amarlo Rabbi, que me domali, shechaverim bdilim mimcha. Rabbi, me parece que los javerim se apartan de ti, le dice. Y ahí se dio cuenta Rabbi Eliezer que le hicieron jerem, con esto que le dijo Rabbi Akiva. Af'u kara begadab bejalatz minalab, hizo como hace el que está de luto y rompió su ropa y se sacó sus zapatos. Vieron que el que está de luto no puede usar el zapato de cuero. Entonces se rompió su ropa, se sacó los zapatos. Benishmat beyashab al gebeakar, que también se sentó sobre la tierra. Vieron que el que está de luto no puede sentarse a la altura. Salgó en Abdmaot y sus ojos empezaron a lagrimear, ¿sí? Y acá dice todo tipo de cosas que pasaron en el mundo, que no importa, que pasaron como consecuencia del sufrimiento que tuvo Rabbi Eliezer. Y salteo 3 renglones del final de esta fuente y dice: Ach gadol haya beoto hayom shebekol makom shenatam bo enav Rabbi Eliezer nisraf. Y dice, era tan terrible que le hicieron jerem y como él se sentía que cada lugar que él venía tenía tanta energía, tanto enojo, cada lugar que él veía quemaba. ¿Vieron cómo actúa la lupa? ¿Vieron la lupa? Que tiene una luz tan concentrada que puede quemar una hoja. Así era la visión de Rabbi Eliezer en ese día. Incluso Rabban Gamliel, que era parte muy importante ahí del Sanedrín,
estaba ese día en una sfiná. Dice, Beaf Rabban Gamliel allá va besfiná, Amad alab nachshol letabo, y vino una ola que amenazaba con hundir el barco de Rabban Gamliel, de tan enojado que estaba Rabbi Eliezer con el Sanedrim y con Rabban Gamliel, que le hicieron jerem. Amar que medumali shen zeela bishvil Rabbi Eliezer ben Orkanus. Dice Rabban Gamliel, yo sé que esto tiene que ser por toda la cuestión esta de Rabbi Eliezer ben Orkanus. Él está tan enojado y tiene tanta fuerza, ¿no es cierto? Si él podía hacer los milagros, que el árbol se corra, que el agua vaya para arriba, que las paredes del Bet Midrash se vayan a caer, que salga una voz del cielo, ¿por qué no iba a poder hacer que una pequeña ola lo ahogue a Rabban Gamliel como enojo por hacerle jerem? ¿No es cierto? Entonces ahí también se para Rabban Gamliel ahí en el barco y también le discute a Dios y le dice a Rabban Gamliel, Ribono shel haolam, galui beyadua lefaneja, shelo lichvodi asiti. Rabban Gamliel, que era el presidente del Sanedrim, dice, Dios, vos sabés que esto yo no lo hice por mí. Velo lichvod betaba asiti, no lo hice esto en honor a Betaba, mi ascendencia, que eran también los presidentes del Sanedrim. Ela lichbodja. Esto que hice el jerem a Rabbi Eliezer lo hice por tu honor, Dios, le dice Rabban Gamliel. ¿Por qué? Shelo irbu machlokot beIsrael. Que no crezcan las discusiones en el pueblo de Israel. Y termina la Gemara y dice, Nahayam misapo. Y se calmó el mar de su enojo o de su marea. ¿No? ¿Es una gran historia de la Gemara o no es una gran historia de la Gemara? Es la obra maestra, se dice, tal vez, de la Gemara, esta porción de cómo nos muestra de también que Jajamim, que a veces también discuten con Dios, ¿no es cierto? Discuten por lo que está pasando y Rabban Gamliel explica en forma muy clara, esto que hicimos, esta medida tan drástica con Rabbi Eliezer, lo hicimos para que Rabbi Eliezer acepte la opinión de la mayoría. Entonces acá también te está enseñando esta Gemara que la mayoría a veces puede tomar medidas muy duras para aplicar las leyes que la mayoría deciden que son las leyes correctas. ¿Entienden? Cuando uno habla de una democracia, uno habla que es la democracia es el gobierno, ¿no es cierto?, de la mayoría, o es la decisión de la mayoría, pero acá también nos está enseñando que la mayoría a veces puede tomar decisiones que sean muy dolorosas para una minoría. Pero acá la mayoría, incluso cuando Dios no estaba de acuerdo o apoyaba a la minoría, estas mayorías le discutían a Dios, que hacían las decisiones en favor a que la gente vaya por el camino de la Torá, o porque en la Torá está escrito que lo va a llamar mí, o que hay que ir a los jajamim que están en la generación para ver qué decisión se toma, o para que no haya muchas discusiones en torno a la Torá. Ahora, cuando la Torá, lo que es interesante, que la Torá también nos dice y nos advierte que no vayamos a través de la mayoría para hacer el mal. Eso dice la Torá en forma explícita, ¿sí? Lo tileja jarer rabim le raot. Le raot es hacer hacer cosas malas, ¿sí? Eso nos dice la Torá, o sea, no se puede ir a través de una mayoría para hacer algo malo, pero si es ir a través de la mayoría para hacer algo bueno, esa mayoría puede imponer su posición. Y a veces a alguien, para que no arruine todo, hay que imponerle la posición de la mayoría. Eso es también lo que nos dice. Y bueno, esto es algo que yo aprendo de esta historia. ¿Alguna de ustedes tiene otra conclusión de esta historia? ¿Qué? Que precisamente no debería haber las diferencias. Pero las hay. Agarrar los rabinos de hoy en día. Seguir una mayoría, pero no en cierta base llegar a discusiones y llegar a salirse de realmente lo que es el objetivo. Hoy en día no debería existir tanta... Tú dices no debería, pero las hay. Hoy en día también hay grandes diferencias, ¿entiendes? Y también hay grandes peleas en el mundo de la Torá
por cómo hay que cumplir, de qué manera hay que cumplir y qué decisiones hay que tomar. Continuamos con las próximas fuentes. Dice así, estoy en la tercera fuente desde abajo. ¿No es cierto? Habíamos leído que la Torah nos dice que no nos apartemos de lo que la Torah nos dice, Yamin Usmol. Entonces dice el Talmud Yerushalmi en Masejet Torayot, dice Yamin Usmol. Yahol y miombru lejal yamin sheu smol bel smol shu yamin tishma lahem. Puede llegar a ser que si te dicen que la derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, que los tengas que escuchar a los jajamim, o sea, te están diciendo, te pregunta el Talmud, si los jajamim te dicen algo al revés de la lógica o al revés de la realidad, ¿los tenés que escuchar? Pregunta el Talmud Yerushalmi. Y acá dice Talmud Tilmod Lomar Yamin Usmol, que Shiombru lejal Yamin Shu Yamin Beal Smol Shu Smol. Y el Talmud Yerushalmi dice, no, tenés que escucharlo cuando te dice que la derecha es derecha y que la izquierda es izquierda. O sea, el Talmud Yerushalmi también te está diciendo, tienes que tener un comportamiento crítico, tienes que saber ver si lo que te están diciendo es lógico. O sea, si viene algún Rab, o si vienen Jajamim y en nombre de la Torah te están pidiendo algo que tú te parece que es totalmente ilógico, o que es algo que finalmente va en contra de la Torah, no digas, el Jajam me dijo. Es muy interesante, en la Tzavá de Israel hay algo que se dice una orden en el ejército que tiene como una bandera roja atrás de la misma. O sea, ¿eso qué significa? Que te dieron una orden ilegal. O sea, si a un soldado le dan una orden que es totalmente ilegal y la hace, lo pueden llegar a hacer juicio. ¿Por qué no usó su lógica? Pero ilegal éticamente. Sí. Ilegal éticamente. Por ejemplo, viene un mefaquet, te dice, mira, ahí ves a un grupo de civiles que no te están amenazando o algo así, viene un comandante y le dice, dispárales. No ves que nadie esté ahí con ningún cuchillo, ninguno está con una bomba, ninguno está con una ametralladora. Te dice dispara. Entonces eso tienes que saber. Eso es, por ejemplo, una orden que tiene una bandera roja atrás de ella. Así se llama en el ejército de Israel en Tzal. Y que eso que tienes que saber utilizar tu lógica. Entonces los jajamim de la Gemara también te están diciendo, también tienes que saber si lo que te están diciendo, la derecha es derecha o la izquierda es la izquierda, o no, que hagas cosas totalmente contra la lógica. ¿Entiendes? O sea, el Talmud Yerushalmi nos enseña a no ir a ciegas a través de lo que te dicen. Y eso es bueno, de tener un aspecto crítico también hacia figuras que son un poder espiritual. Porque hay veces gente que saben que es una figura que tiene un poder espiritual y hay cosas que si les piden hacer cosas que son totalmente, que no son éticas o que van en contra de la Torah, la gente a veces dice, bueno, esta persona que está en Kadosh me pidió, debe saber lo que hace. No, el Talmud Yerushalmi te dice, no, solo tienes que hacer la derecha que es derecha y la izquierda que es izquierda. O sea, hay que usar tu lógica. Así es de acuerdo al Talmud Yerushalmi. Esta es la fuente acá, la próxima fuente es de Dvarim, vamos a hacerla rápido, Dvarim Yud Gimel, la anteúltima, dice así. Et kol הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. Todo lo que te digo yo hacer, lo tienes que hacer, pero dice Dios, no le agregues ni disminuyas. Y eso es muy importante también, ¿no es cierto? Y después nos dice que Yakum Bekirbeja Nabi Jolem Jalom Benatam Eleja Od Bemofet. Y después dice, si viene uno que es alguien que tiene como visiones o se cree que es como un profeta y todo tipo de cosas, y te dan incluso una prueba, te dice, si yo soy profeta, que suceda esto. Y dice la Torah acá en el Pasuk Gimel, Ubaot Mofe Asher Diber Eleja. Y viene, o sea, se cumple la demostración que él te dijo, pero él te dice, Asher, Pasuk, estoy en el Gimel, Ubaot, Bamofet, Asher Diber Eleja, Lemor, Neleja, Jare, Elohim, Ajerim, Asher Lo Yadatem, Ben Abdem. Y si después de cumplir esto te dice, bueno, vayamos a través de otros dioses, los cuales no los conocen y ustedes los van a servir, dice acá la Torah,
Lo tishma et divrei hanavi hahu el hacholem hacholem hahu. O sea, la Torah me está diciendo, si viene alguien y te hace un milagro y te dice que tenés que ir por algo que va en contra de la Torah, por más que se cumpla el milagro, no lo tenés que escuchar. O sea, otra vez la Torah nos dice, tienes que utilizar tu razonamiento para ver si lo que te están pidiendo es lo que te acerca a la Torah o lo que no te acerca a la Torah. Vamos a la última fuente, que Abarbanel nos habla que acá las fuentes, acá salté un poquito lo que traía la Torah, que la Torah nos dice de hacer avodah zará, o cuando alguien de tu familia te quiere llevar a hacer algo que vaya en contra de la Torah, o sea, el profeta, el gran soñador, alguien de tu entorno cercano nos habla, después que el Pasuk Zaim nos habla de sí, que puede ser tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu compañero, el que te quiere alertar, y después también que una ciudad entera va y hacen el mal, o quieren llevarte a hacer el mal. Abarbanel dice, que se los traje en español, dice así: Abarbanel establece la ración de la sucesión de 3 prevenciones hipotéticas. En ellos se describen las posibilidades que tiene la persona de ser seducida o inducida a apartarse de la senda de Dios, encaminándose en pos de ídolos que no conoce, porque a veces la persona se seduce y se desvía tras los pasos de un profeta o de un sabio, quien ve desviándose él mismo, pues el incauto va a asirse de un árbol grande y dice: el gran sabio, el gran jajam, el gran profeta, lo sigo a él. Por eso la Torah me advierte de esto. Otras veces se deja de seducir por las palabras de sus hermanos, amigos, parientes, imitando finalmente sus acciones. A veces uno va de acuerdo a lo que hace el círculo cercano a uno. Y por último, otras veces se deja seducir no por personas que saben más que él, ni tampoco por sus familiares, sino por el grupo, diciendo: no te separes de la comunidad. Así va a tender en pos de la mayoría para desviarse de la senda de la rectitud. O sea, que nos está diciendo Abarbanel, la Torah nos dice todas las posiciones, o del que piensas que es el gran profeta, o de los que tienes al lado tuyo, o de todo un grupo que te hace presión social. O sea, dice, en todos estos casos no te apartes de lo que la Torah te dice. O sea, ¿cómo empezó la clase? En que hay que escuchar a los jajamim. A los jajamim hay que escucharlos en cuando nos quieren explicar la Torah y cómo acercarnos a ella, pero también de una forma que sea una forma lógica y que no vaya en contra de la misma, y que nos lleve a cumplirla y a sacarnos las dudas de cómo cumplir la Torah que Hashem nos dio. O sea, Hashem nos dio la Torah, que no nos responde a todo en la Torah mismo, porque cosas hay que la Torah no nos dice, pero la misma Torah ya te da la fórmula de cómo solucionar los problemas o las preguntas que te surjan de la misma Torah o del cumplimiento de ella a las generaciones. ¿Está bien? Bueno, hasta acá por hoy. Mahon Ora, tu casa en Israel.